¿Qué tal, mis muy estimados educandos? Soy el doctor Arturo Quintero Ferrer y el día de hoy vamos a hablar sobre el dogma central de la biología molecular. Y bueno, ¿qué es el dogma central de la biología molecular? Pues bueno, si ustedes vieron mis videos acerca de replicación, transcripción y traducción, pues ya prácticamente ya se lo saben. El dogma central de la biología molecular básicamente trata sobre el flujo de la información. Tenemos entonces que el DNA se puede replicar, ¿verdad? El DNA se puede transcribir en RNAs mensajeros y estos RNAs mensajeros se pueden traducir a proteínas. Sin embargo, conforme han pasado los años, se han descubierto diferentes avances en la ciencia que han permitido que el dogma central de la biología molecular pues haya evolucionado a diferentes flujos de la información. Tenemos entonces que aquí este flujo se le llama positivo, que es de 5 a 3. ¿Ok? Pero hay organismos que permiten básicamente un flujo negativo de RNA a DNA y que este también se replique. Estos organismos son básicamente conocidos como virus y han venido básicamente a modificar el dogma central de la biología molecular. Y eso es lo que vamos a platicar básicamente en esta presentación. Aquí tenemos entonces el dogma central de la biología molecular en resumen. Y aquí tenemos, como les dije anteriormente, el flujo positivo. Tenemos entonces la replicación, que aquí se está replicando el DNA. Luego se transcribe en una cadena de RNA y luego esta se traduce en proteínas. Esto sucede de 5 a 3 y es el flujo positivo. Entonces, ¿qué pasa con los virus? Los virus tienen la capacidad de modificar el dogma central de la biología molecular, es decir, el flujo positivo que nosotros ya sabemos que va aquí. Este es el flujo positivo. De 5 a 3, ¿ok? Positivo. Pero los virus tienen la capacidad de retrotranscribir su RNA para convertirlo en DNA. Un ejemplo de estos virus, pues este que se encuentra aquí, y este virus es el que produce el VIH. Este virus se le llama retrovirus y no es de que venga de los años 80, sino que como tiene la capacidad de retrotranscribir el RNA y producir DNA, pues se le llama retrovirus, que va para atrás. Y bueno, pues aquí tenemos la estructura del retrovirus. Y bueno, sí podemos ver que tiene un RNA viral. Tenemos aquí, tiene diferentes enzimas. Pero lo que más importa de todo esto es este pedazo, que es una transcriptasa reversa. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues esta enzima tiene la capacidad de convertir el RNA positivo y usar eso como base para crear una cadena de RNA negativo. Y también tiene una capacidad de convertir estas dos cadenas en DNA. ¿Ok? Entonces básicamente esa es la función de la retrotranscriptasa. Produce una nueva cadena de RNA
y cuando se tienen las dos cadenas las convierte en DNA. Entonces, la manera en que estos virus se clasifican es dependiendo de su tipo de ácido nucleico. Entonces, los tipos de ácido nucleico que hay son DNA y RNA. Sin embargo, como ustedes podrán observar aquí en el esquema, pues hay diferentes tipos de clases, lo cual significa que hay diferentes tipos de clase de ácido nucleico. Estos DNAs y RNAs pues básicamente varían de las estructuras que nosotros conocemos. Por ejemplo, el DNA, nosotros sabemos que su forma nativa es dsDNA, que es básicamente double-stranded DNA. Sin embargo, también puede ser, en algunos virus, single-stranded DNA. Y en el caso del RNA, puede ser double-stranded RNA o single-stranded RNA. Es importante mencionar que estos virus, por ejemplo, aquí tenemos single-stranded DNA, pueden tener polaridad positiva y negativa. Lo mismo de single-stranded RNA, puede ser positivo o negativo. Es decir, que cuando es positivo, como habíamos dicho anteriormente, es de 5 a 3. Y cuando es negativo, es de 3 a 5. Entonces hay ciertos virus que pueden ser negativos y hay otros que pueden ser positivos. Entonces con estos criterios en mente, se armó básicamente la tablita que ustedes están viendo aquí en el slide y tenemos entonces las diferentes clases. Todo objetivo de todo virus es básicamente llegar al RNA mensajero positivo y a partir de aquí producir proteínas víricas, es decir, construir más virus para poder propagar así, pues básicamente los virus así es como se propagan, producen más virus. Y bueno, pues empecemos a explicar básicamente aquí los esquemas. Tenemos aquí la clasificación número 1, que es double-stranded DNA. Entonces, el double-stranded DNA, que es el primero, pues tiene pase directo para producir mRNA. El double-stranded DNA lo único que hace es integrarse al DNA del núcleo de todas las células eucariotas y de una vez que está integrado en el DNA de una célula eucariota, pues básicamente de ahí se transcribe el RNA mensajero y se producen las proteínas. Luego tenemos aquí la clase 2, en donde es single-stranded DNA y después se hace double-stranded DNA. Y a partir de ahí del double-stranded DNA sigue la estrategia de la clase 1, en donde se integra básicamente al DNA de las células eucariotas para ser transcrito en mRNA y de ahí proteínas. Luego tenemos aquí la clasificación 3, en donde es double-stranded RNA. A partir de ahí, la cadena negativa del double-stranded RNA sirve básicamente como base para poder producir la cadena de mRNA y de ahí producir proteínas víricas. La estrategia que usa aquí la clasificación 4, se tiene un RNA positivo, luego de este se produce un RNA negativo y ya se tiene entonces aquí la estructura de double-stranded RNA y a partir de aquí se usa el RNA, este double-stranded RNA para producir RNAs mensajeros. ¿Ok? Bueno, ahora vamos aquí a la clasificación 5. Aquí tenemos menos RNA, single-stranded RNA. Entonces lo que sucede aquí es que esta usa este minus single-stranded RNA, se usa como base para poder producir este mRNA y a partir de ahí se hace proteínas. Bueno, y aquí tenemos un virus bastante interesante que empieza con single-stranded RNA, luego cambia a
DNA, en este caso sería single-stranded DNA, y después se duplica produciendo double-stranded DNA. A partir de aquí sigue lo mismo que hacía la clase 1, en donde se integra al DNA eucariótico y produce RNAs mensajeros y de ahí proteínas. Estos son los que producen el VIH. Y como ustedes podrán notar, aquí hay una RT, que como habíamos dicho anteriormente, las RT significan retrotranscriptasa. Entonces la retrotranscriptasa lo que hace es producir una nueva cadena de DNA a partir de RNA. O sea, básicamente produce una nueva cadena de RNA, disculpen. Esta cadena nueva de RNA la transforma en DNA y de aquí se produce double-stranded DNA. Así que pasa básicamente por todas las fases. Single-stranded RNA, double-stranded RNA, luego se produce double-stranded DNA. Y aquí tenemos básicamente el último, que es la clasificación CT. Y aquí el double-stranded DNA tiene también una retrotranscriptasa. Entonces aquí puede básicamente brincar hacia todas las estructuras anteriores de los ácidos nucleicos, pero con la retrotranscriptasa en mano, pues puede producir básicamente cadenas de RNA mensajero de manera automática. Bueno, pasamos al siguiente slide. Entonces en este slide lo que vamos a armar básicamente es el esquema de Baltimore y cómo es que se hizo. Entonces yo prefiero ahorita enseñarles cómo se arma y luego ya en el siguiente slide les enseño uno yo armado, que es el que se utiliza en los libros de texto. Entonces aquí tenemos, vamos a poner de este lado, que tenemos entonces double-stranded DNA, positivo, negativo, single-stranded DNA, positivo o negativo. Tenemos double-stranded RNA, positivo y negativo. Y single-stranded RNA, positivo o negativo. ¿Ok? A partir de aquí, vamos a armarlo. Es muy importante que no olviden la meta. Nuestra meta es llegar aquí al RNA mensajero. ¿Ok? Que es single-stranded. El RNA mensajero es single-stranded. Entonces empecemos con el grupo 1. El grupo 1 es muy sencillo. Es básicamente double-stranded. Tiene. Y pues este tiene pase directo para poder producir este RNA mensajero. Vamos al siguiente grupo. Voy a nada más a ponerle grupo 1. Luego el siguiente grupo sería single-stranded. Tiene. Y este es básicamente el grupo 2. Bueno, aquí tenemos entonces el siguiente grupo, que sería el grupo 3, que es el double-stranded RNA. El grupo 3 lo podemos poner de este lado. Double-stranded RNA. Y pues básicamente tiene pase directo para producir RNA mensajero, ¿no? Luego tenemos acá el siguiente grupo, que sería el cuarto grupo, pero ahorita me lo voy a saltar. Vamos a escribir ahorita mejor el grupo 5, que es single-stranded RNA negativo. Y yo personalmente lo escribo así. Va aquí y después va para la izquierda, ¿no? Luego tenemos al siguiente grupo. Vamos a escribirle aquí este double-stranded RNA, que es el grupo 3. Y el single-stranded negativo es el grupo 5. Nos queda el cuarto, que es básicamente, lo vamos a poner de este lado, que es single-stranded
RNA positivo. Y bueno, este virus en particular lo que hace es esto. Uno pensaría que podría ir directamente aquí a la derecha, pero lo que hace es dar un pasito aquí, porque necesita replicar su DNA, y de ahí, de tenerlo replicado su RNA más bien, perdón, RNA, ya de ahí puede producir muchas cadenas de mRNA. Entonces este es el grupo. Este es el grupo 1, 2, 3, 5. Este es el grupo 4. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, vamos aquí con el grupo 6, que es, lo ponemos aquí arribita. Es single stranded RNA. Pero y lo voy a poner, bueno, también con el mismo color está bien. Este tiene retrotranscriptasa. Entonces, básicamente, al tener retrotranscriptasa, pues prácticamente tiene pase directo. Lo que hace, nada más que es muy importante que ustedes sepan, que estos virus de retrotranscriptasa lo que hacen es que producen una cadena de DNA a partir de RNA, y de ahí ya nada más siguen el esquema, cómo se transforma en double-stranded DNA, y de ahí ya produce RNA mensajeros. Así que la retrotranscriptasa es una enzima bastante interesante. Y como había mencionado anteriormente, aquí está el VIH. ¿Ok? Y aquí le vamos a poner que es del grupo 6. Ahora bien, falta el último grupo, que es el grupo 7. Lo vamos a poner aquí afuera. ¿Por qué? Ah, pues muy sencillo. Porque es también un virus que tiene double-stranded DNA y también tiene retrotranscriptasa. Entonces este virus pues básicamente tiene pase directo para producir RNA mensajeros. Entonces esto es el Baltimore Scheme. Esto es lo que se usa para clasificar a los virus de una manera general, como es que estos interactúan entre sus polimerasas y la célula. Y pues bueno, esta es la manera de cómo es que se formó básicamente este esquema. Y ya básicamente ya cuando tienes todos los pedazos, ya lo van a ver en el siguiente slide. Aquí está aquí el siguiente slide. Y aquí pues básicamente aquí se muestra cómo se vería en un libro de texto. Aquí vamos a explicar nada más cada paso de manera muy general. Tenemos el primer tipo de virus, que es double-stranded DNA, que aquí está el grupo 1, que está conformado por los adenovirus. Aquí está. Entonces tiene pase directo para producir RNA mensajero. Luego nos vamos aquí a los parvovirus, que tienen RNA positivo, pero necesitan convertirlo en double-stranded DNA. Y de ahí a RNA mensajero. Luego nos vamos a meter aquí con el grupo 3, que son los reovirus. Y pues estos son double-stranded RNA, si se fijan que es positivo o negativo. Y estos se transforman en RNA mensajero. Luego nos vamos a ir aquí con el virus de la influenza, que es básicamente todos los que son del grupo 5. Aquí te muestra que básicamente puede brincar directamente a RNA mensajero. Esto es cierto, pero lo que pasa es que se están omitiendo un paso. Para poder hacer esto se requiere que el virus se replique primero. Y esto significa que este virus tiene que hacer un paso previo a double-stranded RNA y de ahí ya pasa a RNA mensajero. Lo que pasa es que ellos comentan que esto de RNA negativo, cuando uno produce la transcripción, esto es lo que se usa básicamente como base para poder producir RNA mensajeros. Sin embargo, los virus también requieren de poder reproducir su mismo RNA para que puedan subsistir en el cuerpo. Si no se reproducen su RNA, pues no pueden producir RNAs negativos para poder empaquetar y que sigan enfadando otras células. Y bueno, aquí tenemos entonces
el siguiente pasito, que serían aquí los poliovirus, que son básicamente RNAs positivos. Como se fijan, aquí está RNA positivo, luego este se convierte en RNA negativo. Esto significa que aquí se convirtió en double-stranded RNA y a partir de esta cadena negativa se produjo el RNA mensajero positivo. Luego aquí tenemos otro virus bastante interesante, que es básicamente lo que estaba enfocando mucho de la plática, los retrovirus. Y los retrovirus pues son virus que empiezan con RNA positivo, sin embargo este virus, como tiene retrotranscriptasa, transforma su RNA a DNA y a partir de aquí la retrotranscriptasa la ayuda a convertir este single-stranded a double-stranded DNA y de ahí ya pasa el paso número 1 en donde, bueno, no el paso número, más bien me refiero a la clasificación número 1 en donde el DNA produce RNAs mensajeros de manera directa. Y el último es básicamente la clasificación 7, aquí lo voy a poner en naranja, que es el virus de la hepatitis. Y este es también un virus de DNA, pero acuérdense que este también trae retrotranscriptasa, lo cual le permite pues básicamente moverse en el esquema como le plazca. Entonces, esto es el esquema de Baltimore explicado para ustedes, para que vean todo eso es para que vean cómo es que un virus tiene la capacidad de básicamente brincar el dogma central de la biología molecular para atrás, para adelante, etcétera, ¿no? Los virus tienen estas capacidades debido a estas retrotranscriptasas, ¿no? Y bueno, aquí tenemos entonces el dogma central de la biología molecular, como nosotros lo conocíamos anteriormente, en donde nosotros nada más pensamos que había un flujo positivo de 5 a 3. El DNA se puede replicar, pero después de lo que vimos el día de hoy, lo que quiero que se lleven a su casa es que el RNA se puede replicar y que el RNA se puede retrotranscribir. Y pues un ejemplo de un virus que replica su RNA, pues son básicamente los del grupo 3, por ejemplo, los del grupo de la influenza. Y podemos decir, oye, ¿qué tal un ejemplo de los pues los retrovirus, que básicamente los retrovirus son del grupo 6, que son los que tienen el virus de SIDA, ¿no? VIH. Entonces, pues básicamente esto es en general. Hay una cosa que a mí me gusta plantearle mucho a mis alumnos, eh, y es que nadie ha podido encontrar en la naturaleza, pues, algún organismo que tenga la capacidad de brincar de proteínas a RNA o que las mismas proteínas se puedan reproducir. Esto, por el momento, es un misterio. Sin embargo, es algo que me llama mucho la atención y que, pues, si lo llegan a descubrir o algo, pues me pueden hablar a mí para yo hacer un paper con ustedes. Estaría más que interesado porque esto definitivamente llevaría un Nobel. Y si para el tiempo que ya están viendo este video ya se descubrió, pues déjenmelo en los comments nada más por el aspecto histórico, porque esto es muy interesante. Habiendo dicho esto, pues les agradezco muchísimo por su tiempo. Póngale like y subscribe al video y nos estamos viendo en clase. Muchísimas gracias por su tiempo.